que la idea de hoy es muy buena, ¿eh? Vale. Bueno, luego vemos lo de café, ¿no? Que nos queda pendiente. ¿Vale? Sí, estupendo. Venga, perfecto. Bueno, vamos a ver el cerebro y vamos a ver la relación que hay entre las arterias y el cerebro, ¿de acuerdo? Y ya vamos ya del tirón con la consulta. Doctores, vemos el cerebro, vemos el origen del cerebro, habíamos hablado que el riego sanguíneo es importante, aquí lo tenemos, y luego vamos a ver por qué se genera el dolor entonces. ¿Qué relación tiene con el riego sanguíneo? Sí, estos son los vasos que llevan la sangre al cerebro y es lo que nos permite que las neuronas estén vivas y funcionando. Clásicamente, como la migraña era un dolor pulsátil, se relacionó con una inflamación de los vasos y de hecho hay una teoría vascular, es como que se inflaman y por eso duele. Pero actualmente se da mucho más importancia a las neuronas que se despolarizan, es decir, como que dejasen de funcionar adecuadamente y ese sería el origen realmente de los ataques de migraña más que la propia inflamación de los vasos como se pensaba previamente. Parece que hay una predisposición genética y aunque actualmente se está investigando y se sabe que hay varias hipótesis, una de ellas es que las neuronas de los pacientes con migraña son distintas al resto, tienen una alteración en los receptores y eso facilita que distintos estímulos hagan, pues como que dejen de funcionar, eso desencadenaría ya el ataque de migraña, el comienzo del ataque de migraña. Y otra cosa, Jesús, la relación que tiene este centro tan importante del cerebro que es el hipotálamo, porque vosotros observáis que hay alteraciones previas, ¿no?, digamos, al dolor de cabeza, ¿no? Eso me encanta porque yo soy un gran defensor del hipotálamo como la génesis de la migraña. Hombre, aquí vamos a hacer una pandilla, dos con el hipotálamo. Del hipotálamo. ¿No? Sí, los llaman los prodromos. Los días antes de tener el ataque de migraña muchos pacientes tienen bostezos, somnolencia, disminución de la atención, cambio del apetito. De hecho, a algunos les apetece tomar chocolate y luego creen que eso les desencadena la migraña, pero es una apetencia distinta. Por eso muchos de nosotros pensamos que el hipotálamo en la migraña, ya se ha demostrado además en la cefalea en racimos, que tiene un papel fundamental, puede ser uno de los factores en la génesis, ¿no?, de la migraña. Hay, en el caso, por ejemplo, de Vanessa, que comentábamos antes que hay personas que tienen dolores de cabeza, que lo decía el doctor Porta, cuando tienes un dolor crónico es cuando ya te pasas de 30 días, que tiene el mes 31, 15 con dolor de cabeza. Eso le pasa a Vanessa. Hemos encontrado una paciente que es jovencita, tiene 34 años, tiene esos síntomas, no sabe por qué se le origina el dolor, con lo cual Toñi le ha acompañado al especialista. Que tengo dolores de cabeza muy intensos, es sobre todo aquí en el lado derecho, incluso hay veces que me coge toda la cara y me llega incluso al cuello y es que es horroroso. Vanessa tiene 34 años y pertenece a ese millón de españoles que sufren dolor de cabeza más de 15 días al mes. Por eso acude hoy al médico especialista. Hay que saber exactamente dónde se localiza el dolor, cuánto tiempo dura, la intensidad del dolor y lo más importante, por qué pasa todo eso, cuál es la causa. Siempre tenemos que hacer un examen neurológico en un paciente que viene con cefalea porque siempre hay que descartar que la cefalea pueda ser algo más que cefalea. Tú vas a seguir mi dedo y de esta forma vemos si tienes alguna alteración en los nervios que se encargan de la visión, ¿vale? Muy bien, estupendo. Vas a sonreír, estupenda, vas a sacar la lengua, vas a moverla a un lado y a otro lado, estupendamente. Así vemos que los nervios que se encargan de la función de la cabeza están perfectamente. Vamos a explorar tus reflejos osteomusculares, que nos indican que tu vía nerviosa conduce estupendamente y que no hay ninguna alteración en el cerebro que pueda estar produciendo tu dolor de cabeza. Si es necesario, el médico solicita pruebas de imagen del cerebro, alta tecnología. Doctor, estamos en la sala de escáner o TAC. ¿Cuándo se debe realizar una prueba de este tipo? Pues en numerosas ocasiones la cefalea es difícil de etiquetar, y sobre todo si es muy intensa, a veces está producida por una pequeña hemorragia cerebral. Reproduce el tejido cerebral, que en este caso se ve de un aspecto grisáceo. Esto que rodea, que es blanco, pertenece a la estructura ósea, es decir, al cráneo, al hueso, y las zonas más oscuras pertenecen al sistema ventricular. Otra prueba de diagnóstico es la resonancia magnética, que permite ver con máximo detalle los diferentes cortes del cerebro. ¿Es más preciso que un TAC, por ejemplo? Más preciso que un TAC. Primero porque reproduce imágenes en los planos que queramos y después la capacidad para el diagnóstico de partes blandas es mucho más fiable. Además nos va a aportar información, en el caso de una persona con migrañas, con dolores de cabeza fuertes, nos va a dar información añadida de qué le ocurre a ese paciente. Pues sí, evidentemente en muchas migrañas la exploración, gracias a Dios, es negativa, es decir, que no se encuentra ninguna alteración. Pero sí es verdad que en otras ocasiones con frecuencia también
se encuentra lesiones inesperadas. Hablamos del ictus, el infarto cerebral, o bien de un tumor que aparece en el cerebro. En todos los casos, un dolor de cabeza súbito, intenso, puede ser la primera señal de alerta. Y para quedarse tranquilo hay que ir al médico y ponerse en sus manos, buscando salud. Bueno, pues queda claro, ya hemos dicho en principio que si tienes un dolor de cabeza tienes que acudir al médico y evitar la medicación, la automedicación para no cronificar ese dolor. De aquí en adelante, Julio, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda por ver, hemos estado viendo los mecanismos del dolor, dónde se producen, por qué se producen y cómo se producen. Vamos a ver la diferencia entre cefalea tensional y migraña o jaqueca. Luego vamos a ver cómo influyen los alimentos, si influyen o no. Y sobre todo los tratamientos. Vale, pues uno de los gestos principales que cuando te duele la cabeza es, dependiendo, ¡ay, pum! Y te echas la mano, siempre va al origen del dolor. La frente, la nuca, donde sea, un acto, un reflejo. Pero muy importante, porque la localización es uno de los factores que utilizamos nosotros habitualmente para saber qué tipo de dolor de cabeza tiene el paciente. Por ejemplo, la cefalea tipo tensión o tensional, que es muy frecuente cuando tenemos una preocupación o de manera espontánea, suele doler toda la cabeza o en la frente y en la zona posterior. Entonces, suele ser de una intensidad moderada, es decir, no le afecta al paciente para hacer una vida normal y no suelen tener náuseas y vómitos. Mientras que la migraña sí es el típico dolor que se echa el paciente la mano a un lado de la cabeza. O sea, frente y nuca son los normales habituales, que con una aspirinita en casa normalmente los fármacos son antiinflamatorios y son poco frecuentes, por ejemplo, un naproxeno, ibuprofeno, y si son muy frecuentes hay que consultar al médico de atención primaria o al neurólogo para poner un preventivo. Claro, tipos de dolor, así ahora tenemos que empezar a distinguir, que hablabais de migraña, hablabais de cefalea, de las de racimo, ¿no? Sí. ¿Cómo le decís? Cefalea es cualquier dolor de cabeza. Yo creo que bombas de racimo, pero creo que no va aquí. Son tantos años de informativos que me cuesta. La conoce todo el mundo, porque es menos frecuente. Yo diría tensional, jaqueca o migraña, ¿verdad? Que yo creo que es la división importante. Y luego hay otras específicas como efectivamente la de racimos. La migraña es no la más frecuente, porque probablemente la más frecuente es la tipo tensión, pero sí la más importante por la frecuencia más la intensidad que tiene. Y es un dolor intenso, generalmente de un lado de la cabeza, aunque pueden doler dos, y muy típicamente como un corazón que late. De ahí esa hipótesis de la inflamación de los vasos. El paciente suele tener náuseas y vómitos y no puede hacer una vida normal. ¿Eso de una forma inmediata o es progresivo? Lo más habitual es que se instaure de manera progresiva. A ver, mira la migraña, qué bien dibujico tenemos aquí, un dibujo estupendo. ¿No? Lo que decíamos, suele ser hemicraneal, aunque también puede afectar a toda la cabeza, pero lo más típico es esto. La cualidad del dolor es como un corazón, es pulsátil. Y el dolor habitualmente, ahí pone 10-30 minutos, suele durar mucho más. La migraña suele durar entre 4 horas y 3 días habitualmente. La OMS lo califica tan incapacitante como una ceguera, una tetraplegia o un ataque intenso de migraña. No hay conciencia social, pero es horrible. Además, otro tema, Jesús, que vosotros lo veis en la consulta y nosotros también, después del ataque de migraña, por decirlo de alguna manera, el paciente se queda en un estado un poco peculiar, ¿verdad? Resaca. La resaca. Aturdido, embotado, apático, somnoliento. O sea que... Disminuye mucho el rendimiento, además en una época fundamental de la vida de la mujer, porque es más frecuente en mujeres, que es entre los 20 y los 30 años, tienes un proceso que te impide salir, que te impide trabajar adecuadamente. ¿Y luego sigue siendo eternamente migrañoso? Hay una época, en contra de lo que dice la sabiduría popular, en la perimenopausia se suele empeorar y después en la menopausia hay pacientes que mejoran. Nosotros hicimos un estudio ya hace unos años en pacientes mayores de 70 años, 4% tenía migraña mayores de 70 años. ¿Y se puede evitar? No se puede curar, pero hay tratamientos preventivos y tratamientos de las crisis que pueden permitir que la mayoría de los pacientes hagan una vida absolutamente normal. Bueno, un poquito diplomático contestando. No, que sí, la verdad. Totalmente normal es estar a oscuras en tu casa. A ver, hemos visto ahora la migraña, ahora vamos a ver la cefalea, ¿de acuerdo? Cefalea tensional. Sí. ¿Dónde se siente el dolor, la intensidad y cuánto dura? En la frente o en la zona occipital. La cualidad del dolor es como una opresión, nunca es pulsátil, es como un peso que comprime a la paciente, es decir, como tener un casco, y la duración es muy variable, desde minutos hasta pacientes que desgraciadamente lo tienen meses y meses seguidos. ¿Esto también es de forma continua o va y viene en el día? Puede tener un episodio a lo mejor por la mañana y otro por la tarde de corta duración, o estar día continuo con dolor de cabeza. Con frecuencia abusan de analgésicos y si abusan es muy típico que por la mañana el dolor tenga muchísima intensidad. Vamos a ver a Guadalupe qué tipo de dolor tiene. Guadalupe, buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de dolor de cabeza tienes? Uy, el mío es... yo llevo muchos años padeciendo de dolores de cabeza. Y... bueno, lo recuerdo de que era joven. He tenido días que no me dolía y días, pero bueno, lo iba soportando, siempre tomando mucho analgésico.
Pero últimamente yo tengo 69 años. Yo me jubilé hace 4 y, bueno, pensaba que ya también, que no tenía tanto estrés del trabajo y la casa y esto, pues me iba a poner mejor. Pero nada, eso nada, al contrario. ¿Y qué tipo de dolor tienes, Guadalupe? ¿Qué tipo de dolor tienes? Pues el dolor los que días? yo tengo es en el lado, yo me cojo el lado izquierdo, el ojo se inflama el ojo y son unos latigazos, pero lo último es que a mí me despierta de madrugada el dolor de cabeza. Es decir, que yo estoy durmiendo, yo tomo pastillas para dormir, como de 1 miligramo mínimo, pero yo sobre las 5:30, 6 de la mañana me despierto ya con el dolor de cabeza. Guadalupe, perdone, cuando tiene el dolor de cabeza es como un corazón que late. Pues sí, son latidos. ¿Y náuseas y vómitos ha tenido alguna vez? Náuseas y vómitos no tengo. ¿Y le molestan las luces y los ruidos con el dolor? Sí, muchísimo. Sí. Guadalupe, lo que tiene es una migraña. Sí. ¿Cuántos episodios tiene a la semana más o menos, aproximadamente? Yo los tengo diarios. ¿Diarios? Yo los tengo diarios. Yo hay días, por ejemplo, donde tengo los casos que nunca son tan fuertes. Hay veces que por la mañana me tomo, como le estoy diciendo, a esta hora me tomo una pastilla y a lo mejor... En su caso, Guadalupe, es fundamental, como comentaba con Marilo previamente, tomar un tratamiento preventivo. Es fundamental. Hay más de 20 tratamientos preventivos, aplicamos otro tipo de terapias y se puede conseguir individualizar, que no tenga efectos secundarios y que pueda hacer una vida mejor de la que está haciendo ahora, porque tener todos los días dolor de cabeza realmente es un auténtico calvario. Un calvario. Yo he ido al neurólogo, me hicieron una resonancia, fui a uno hace muchos años, me aburrí porque ya decía que a mí me dolía la cabeza por el efecto rebote, porque al tomar muchas pastillas, pues eso me dolía. Pero hay fundamental, yo creo que estamos todos de acuerdo, el tratamiento preventivo. Sí, estoy tomando un tratamiento preventivo, me ha mandado este último neurólogo que me hizo una resonancia, me dijo que no tenía nada, que era una migraña, me mandó unas pastillas, Flurpap, que las he tomado durante 3 meses, hasta ahora no tengo mejoría ninguna, tengo que volver, pero entonces la dosis de la medicación la voy aumentando. Es que eso yo creo que hay que reiniciar el diagnóstico a cero y ponerlo y empezar, ¿no? Si me lo permitís, sí. Guadalupe, en el momento en que si te han mandado un tratamiento preventivo, como te dice el doctor Porta, y no funciona, dentro de la familia, hay una familia que se llaman los triptanes, que es una familia de medicamentos que se utilizan como preventivos. Si no funciona uno durante un tiempo, es aconsejable, después de un tiempo de evaluación, ¿verdad?, volverlo a coger otro de la familia, otro medicamento de la familia. Y una cosa que se hace, no sé si vosotros en el clínico lo hacéis, pero yo sí tengo la costumbre, es a veces asociarlo a un antiinflamatorio. Es decir, la asociación del triptán, del medicamento para la prevención, más un antiinflamatorio. Sí, pero yo lo que añadiría también es que hay veces que los fármacos que se mandan para tratar, sobre todo las crisis agudas, pueden llevar codeína. Y la codeína, uno de los efectos secundarios que tiene es que nos puede hacer, que si somos estreñidos seamos mucho más, o si no lo somos, que lo seamos. Y el estreñimiento también muchas veces es un factor de riesgo para aumentar ese dolor de cabeza. Por tanto, si alguno de tus fármacos llevan esa codeína, tienes que tener mucho cuidado con lo que comes y aumentar mucho la cantidad de fibra y la cantidad de agua para quitar ese factor de riesgo añadido por la toma del medicamento. ¿Queréis decir algo más? ¿Os habéis quedado los dos con ganas de hablar aquí con Guadalupe? Y tengo ahí una cola en el teléfono tremenda. Sí, Guadalupe, el tratamiento preventivo se debe probar 2 meses. Si en 2 meses no es eficaz, se debe cambiar por otro. En su caso se ha probado uno, tenemos, ya digo, 20, ponemos toxina, hacemos bloqueos, tratamos las crisis, como comentaba el doctor Zarco, con triptanes más antiinflamatorios. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. No funciona el primero, habrá que probar el segundo. Mira, como Jesús trabaja, es el jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. Tú eres de Sevilla. Pues te coges a tu chico, te vienes para aquí, oye, te dé la gana a tu amiga y echas un día en Madrid que te haga pasar con tu hija y te quitas ese dolor ya para toda la vida. Ya el hecho de venir a Madrid ya es bueno. Claro, te vas a la plaza a tomar un café con leche y divino, y además lo pruebas personalmente. Un besico, Guadalupe. María, buenos días.